la revelación de Dios a través de sus nombres. Amén. Uno de los nombres del Eterno en el Antiguo Testamento es el Yeshuati. Este nombre no muchos lo conocen, el Yeshuati. Dios, salvación mía. ¿Cuántos pueden decir el Yeshuati? Dios, salvación mía. Amén. Levanta tu mano y dile: gracias, Señor, porque tú eres mi salvación. La invitación está extendida. Continuamos ministrando esta poderosa serie de mensajes titulada Manantiales en el Desierto. Y en esta mañana el mensaje se titula Cánticos del Desierto. Diga conmigo: Cánticos del Desierto. Los que tienen sus Biblias, vamos a abrirla en el libro de Números, el capítulo 21. Números, capítulo 21, versos 16 al 18. Números 21, 16 al 18. Y la escritura dice así: de allí vinieron a Beer. Esta palabra Beer en el hebreo es la palabra literalmente pozo. De allí vinieron al pozo. Este es el pozo del cual Yahweh dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. ¿Qué se necesita en el desierto? Agua. Reúne al pueblo y les daré ma'im, les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico: sube, oh pozo, a él cantad. Pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Y la iglesia dice amén. Las jornadas desérticas del pueblo de Israel constituyeron un tiempo de prueba, un tiempo de santificación, renovación espiritual, providencia, revelación y discipulado de fe. En el desierto, Israel aprendió a caminar por fe y no por vista, dependiendo de Dios y obedeciendo a Dios. A pesar de las muchas dificultades y contratiempos, la dureza del corazón, la incredulidad y la irritante murmuración de la generación israelí que se quedó postrada sobre las arenas del desierto, la nueva generación que sería liderada por el caudillo Josué en la gran conquista de la tierra de la promesa, después de 40 años finalmente llegó al territorio de Moab, al otro lado del Jordán, en la cercanía del monte Nebo. Y estando en el árido desierto de Moab, Israel llegó a Beer, dice la escritura. Israel llegó al lugar donde sus príncipes cavaron un pozo, porque allí Yahweh le había dicho a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Curiosamente, al final de sus arduas jornadas desérticas, el Eterno llevó a los hijos de Israel al mismo medio de un desierto solitario donde no había una gota de agua. Y cuando Israel llegó allí, Israel vio que en aquel lugar no había la más mínima señal o indicación de una fuente de agua en la forma de un pozo o de un manantial. Allí no había agua por ninguna parte. Allí, en medio de aquel lugar desértico, solo había arena y más arena. Allí solo había sol, calor y más calor. Pero no todo fue negativo en aquel lugar inhóspito y desértico. No todo fue negativo. ¿Por qué no? Porque precisamente allí Yahweh le dio a Moisés una palabra. El Señor le dio
a Moisés una palabra profética en la forma de una promesa de provisión divina. Allí el Altísimo le dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Moisés congrega a los hijos de Israel en este lugar solitario, seco y arenoso, porque aquí donde no hay la más mínima señal de agua por ninguna parte, yo les voy a dar agua para saciar su sed. En el extremo del desierto que dividía el territorio de los moabitas y los amorreos, Moisés recibió una palabra profética de Dios. Y reuniendo a todo el pueblo en aquel lugar, mirando a la gran multitud de sus hermanos y hermanas, Moisés les dijo: así dice el Señor, reúne al pueblo, porque precisamente aquí en medio de este desierto 100% seco y arenoso, yo les voy a dar agua, yo les voy a dar el agua que ellos necesitan. Aquí en el lugar donde no hay agua, yo les daré agua. Al oír esta poderosa proclamación profética, la Escritura dice que Israel cantó. ¿Qué hizo Israel? Cantó. Israel cantó un nuevo cántico de alabanza en el desierto. En lugar de murmurar, como lo habían hecho sus padres anteriormente una y otra vez, allí esta nueva generación israelí cantó un cántico profético para proclamar el cumplimiento de la promesa que Dios les había dado en aquel lugar. Allí Israel cantó una nueva alabanza en el desierto, mientras sus príncipes y Moisés, el legislador, cavaban con sus báculos un pozo en las arenas secas del lugar donde Dios les había dicho: les daré agua. Sí, les daré agua para saciar su sed. Les daré agua en un lugar donde no hay agua, para demostrarles mi amor consolador y el peso de mi gloria, porque nuestro Dios es un Dios de gloria. Amados, los hijos de Israel cantaron cánticos de alabanza a Dios en medio del desierto. El primer cántico del desierto lo compuso y lo cantó Moisés para proclamar la gran liberación y victoria que Dios les había dado en el Mar Rojo contra los ejércitos del faraón. El primer cántico del desierto lo compuso y lo cantó Moisés después de que Israel cruzara el Mar Rojo en seco y los ejércitos del faraón quedaran sepultados en las aguas del mar. Y el último cántico entonado en el desierto de Moab, mientras los líderes cavaban el pozo que Dios había prometido llenar de agua, nos presenta un nuevo ángulo. Un nuevo ángulo de la obra sobrenatural de Dios. La obra milagrosa que ahora estaba mezclada con la acción de la fe, de hombres de fe. Hombres obedientes que actuaron por fe cuando cavaron un pozo en un desierto sin agua. Aleluya. Hombres de fe que cavaron un pozo en arenas secas, creyendo que Dios lo iba a llenar porque Dios así lo había prometido. En sus jornadas por el desierto anteriormente, en ocasiones similares de provisión divina, el Eterno le dio a Israel agua de una forma milagrosa, haciendo brotar agua de las peñas rocosas. Pero ahora el mismo Dios que les había dicho: les daré agua, también les ordenó a los príncipes del pueblo cavar un pozo con sus báculos en un lugar seco y arenoso. Dios les dijo: aquí en este lugar donde no hay agua, yo les daré agua.
Pero antes de darles agua, por fe, ustedes tienen que cavar un pozo con sus báculos. Si ustedes cavan un pozo en estas arenas, les dijo el Señor, yo les daré agua. Si ustedes por fe cavan un pozo en este desierto, yo lo llenaré con las corrientes de un manantial de aguas potables. Si ustedes lo cavan, yo lo lleno. Si ustedes lo cavan, yo lo lleno. El primer cántico del desierto de los israelitas fue cantado inmediatamente después del milagro del Mar Rojo y la gran derrota del ejército del faraón. Pero escucha, el último cántico de alabanza de Israel en el desierto fue entonado antes, mucho antes de que el milagro se manifestara. El último cántico fue entonado antes de que la acción sobrenatural de las aguas llenaran el pozo de aquel desierto. El último cántico de alabanza de Israel en el desierto lo cantaron gozosamente los príncipes de Israel mientras ellos cavaban y pegaban las arenas del desierto con sus báculos, alabando al Dios que vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Este último cántico del desierto fue un cántico lleno de fe. Este cántico fue un cántico lleno de obediencia a la palabra profética. Este extraño cántico fue un canto profético que con su lírica desató la acción milagrosa del Dios que abre en el desierto estanques de aguas donde no hay agua. ¿Cuántos le alaban? El Altísimo, el Dios grande, el fuerte, el todopoderoso, le dijo a Israel que en el lugar desértico donde ellos habrían de cavar un pozo en las arenas, Él les iba a dar agua. Y creyendo esta palabra, creyendo, ¿cuántos creen? ¿Cuántos le creen a Dios? Creyendo esta palabra, llenos de fe, con una actitud positiva de obediencia, diga obediencia. Ellos obedecieron. Moisés y los príncipes de Israel obedecieron. Ellos tomaron sus báculos, lo que tenían en la mano, y comenzaron a cavar un pozo. Comenzaron a pegarle a las arenas del desierto. Comenzaron a pegarle y a sacar la arena de aquel lugar, cavando un hueco, un pozo. Y mientras cavaban, ellos no dejaron de cantar el cántico que decía: sube, oh pozo. Sube, oh pozo. Diga conmigo: sube, oh pozo. Esa era la lírica del canto. No sabemos cuál era la melodía, pero la lírica era: sube, oh pozo, sube, oh pozo, sube, oh pozo. A él cantad. Iglesia, este cuadro bíblico sin lugar a dudas fue un acto profético de alabanza. Escucha, este fue un acto profético de alabanza, porque con su cántico los líderes que le creyeron a Dios le hablaron. Ellos le hablaron a la realidad natural de aquel pozo seco y arenoso, declarándole que las aguas que Dios les había prometido iban a subir en él, conforme a la promesa que Dios les había dado. Reunidos en círculos sobre la arena, los príncipes de Israel cogieron sus báculos que tipifican autoridad. Y con sus báculos ellos empezaron a cavar sobre aquella tierra arenosa que quemaba. Y a medida que cavaban, no cesaban de cantar: sube,
oh pozo, sube, oh pozo. Ellos le pegaban con el báculo a la arena y cantaban: sube, oh pozo, a él cantad. Brota, oh pozo, si canten sus alabanzas. Canten de este pozo que príncipes excavaron, que grandes líderes abrieron con sus cetros y con sus varas. La Biblia no indica el tiempo que ellos estuvieron cavando y cantando a Dios. La Biblia no nos revela el tiempo que ellos estuvieron pegándole con sus báculos a la arena y cantándole a Dios. Pero en la hora justa del reloj profético de Dios, el sonido de los báculos pegándole a la arena y el canto de la alabanza fue interrumpido por el ruido impetuoso de un manantial de aguas que subió y llenó a aquel pozo por completo. Aleluya. El ruido de los báculos pegándole a la arena y el canto de la alabanza fue interrumpido por el ruido del agua que subía para llenar el pozo, porque debajo de aquel lugar escogido, el Todopoderoso había escondido un caudaloso manantial de aguas vivas. Y esta corriente de aguas subterráneas simboliza y tipifica el manantial de aguas de bendición consoladora que tú y yo podemos alcanzar, podemos accesar a través de la oración de fe y de la alabanza profética. Hay un río subterráneo de bendición que está fluyendo en tu desierto. Y ese río es accesado cuando tú le crees a Dios, cuando tú obedeces a Dios, cuando tú tomas el báculo de la autoridad que Dios te ha dado y comienzas a cavar creyendo que Dios va a llenar conforme a su promesa lo que Él dijo que Él iba a llenar, y que las aguas han de fluir porque Él lo ha prometido. Aleluya. Los hijos de Israel conectaron, escucha, ellos conectaron su pozo seco y arenoso al manantial de las aguas que Dios les había prometido con su alabanza. Israel subió, hizo subir el agua prometida en su pozo, cantando una alabanza que glorificaba al Señor. Israel cantó sobre la arena su canción de fe. ¿Cuántos alabamos al Señor y lo hacemos creyendo que Él es Dios y que es galardonador de los que le buscan? Ellos cantaron sobre la arena su canción de fe mientras cavaban el pozo con el báculo de la promesa, diciendo: sube, oh pozo, sube, oh pozo, sube, a Él cantar. Amados, en momentos de crisis, nuestra queja, nuestra murmuración solo podrá acarrearnos el justo juicio de Dios. En ciertos momentos, aún la oración más ferviente demora en alcanzar las fuentes de la bendición que Dios ha prometido. Pero contrario a esto, nuestra alabanza siempre puede abrir fuentes de agua en medio de nuestros desiertos. Cuando tú en el desierto alabas a Dios a pesar de las circunstancias adversas, cuando tú en medio de tu dificultad, cuando tú en medio de la enfermedad, del dolor, de la angustia, levantas las manos para glorificar a Dios, estás abriendo una brecha en tu desierto para que el agua de la bendición de Dios pueda fluir a tu vida. No hay nada que agrade tanto a Dios como la alabanza. ¿Habrá alguien aquí que dice amén? No hay muestra de fe más real y fidedigna como la acción de gracias, que le da gracias a Dios en todo y por todo, esperando recibir lo mejor de Dios conforme a sus fieles promesas. Y yo te pregunto en esta mañana, querido, ¿alabas a Dios lo suficiente?
alabas a Dios lo suficiente. Hay creyentes que se quejan más de lo que alaban al Señor. Muchas veces nos quejamos más de lo que le alabamos. No. Quita, borra la queja de tus labios. Y en lugar de la queja, deposita en tu boca un cántico de alabanza al Señor. Alábale y glorifícale, como le glorificó el patriarca Job, que después de haberlo perdido todo dijo: Yahweh dio, Yahweh quitó, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Le das gracias a Dios en sus y por sus inmensurables bendiciones todo el tiempo. ¿Cuántos le damos gracias a Dios? Todo el tiempo. Te atreves, escucha, te atreves a alabar a Dios en medio de tus dificultades, en medio de tus pruebas desérticas. Te atreves a alabar a Dios. Has aprendido a alabar a Dios por aquellas cosas que aún no has recibido y que Dios te ha prometido. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos hemos aprendido a alabar a Dios por aquellas cosas que aún no vemos, que no hemos recibido de parte de Dios, pero que Él ha prometido, y nosotros estamos creyendo y le alabamos y le damos gracias antes de ver la manifestación del milagro? En medio de tu prueba, de tu angustia desértica, yo estoy aquí para exhortarte y para decirte: toma el báculo, toma tu báculo de autoridad, toma el báculo de la autoridad de la palabra, del evangelio, de las buenas noticias que Dios te ha dado, y con él comienza a cavar el pozo en la arena de tu desierto. Aleluya. Comienza a pegarle a la arena del desierto como lo hicieron los príncipes de Israel. Comienza a cavar el pozo que te va a conectar con el manantial de las aguas de la bendición del cielo. Toma el báculo de la palabra de Dios en tus manos y en tu boca, y con tu cántico, háblale a tu pozo seco la palabra del evangelio. Eso fue lo que hicieron los israelitas. Háblale al pozo seco la palabra de Dios hasta que se llene con la bendición de Dios. Háblale hasta que se llene. En lugar de quejarte, de murmurar, en lugar de maldecir, de hablar mal, canta la palabra profética que Dios te ha dado. Aprende a cantar la palabra profética para hacer posible el milagro de tu sanidad. Canta la palabra profética para hacer posible el milagro de tu victoria y de tu provisión. En lugar de quejarte por lo que no tienes, de murmurar y de maldecir, alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Alaba a Dios. Dios no rechaza oración, dice este cántico. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Habrá alguien aquí que está esperando lo que Dios va a hacer conforme a su promesa. No es lo que nosotros queremos que Él haga, no te equivoques. Tú tienes que creerle a Dios conforme a lo que Dios ha hablado, conforme a lo que Dios ha decretado, porque el decreto de Dios, ese decreto es el decreto que hace manifestar la gloria de Dios en la tierra. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer cuando Él levanta sus manos. Es hora de vencer. Hoy alaba, alaba. Simplemente alaba. ¿Estás llorando? En la prueba. ¿Estás sufriendo? No importa. Tu alabanza Él escuchará.
Aleluya. Si lo crees, póngase de pie conmigo. Tu alabanza Él escuchará y tu pozo Él llenará. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos lo creen? Él va a llenar tu pozo, ese pozo seco, ese pozo que tú estás cavando, creyéndole a Dios, Él lo va a llenar. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Todopoderoso. Dale un aplauso al fiel. Dale un aplauso. Vamos a alabarle. Vamos a alabarle. Aleluya. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Más fuerte, iglesia, más